A lo largo de la historia humana, la Biblia nos enseña que Dios, como juez justo y soberano, ha tenido que sentenciar la maldad de los hombres a través de sus juicios. Lo hizo, por ejemplo, en los días de Noé. Dice Génesis 6:5 que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A causa de esta maldad, de esta impiedad impenitente, Dios tuvo que romper las fuentes del grande abismo y abrir las cataratas de los cielos para que por 40 días y por 40 noches llueva sobre el mundo entero. Dios había decretado que iba a raer de sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado, pues se había arrepentido de haberlos hecho. Pues toda la tierra se había llenado de violencia a causa de su maldad. Dios también ejecutó su sentencia sobre Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 19:24 que entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Amada iglesia, Dios había decretado que sus juicios caerían sobre Sodoma y Gomorra por cuanto el clamor se había aumentado más y más en contra de estas ciudades y que el pecado de ellos se había agravado en extremo. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Que Dios continúe bendiciendo a la amada y poderosa Iglesia de Cristo. Bienvenidos, amados, a un nuevo de mis devocionales cristianos. Amados, hoy quiero hacer una pregunta y quiero responder esta pregunta a través de este devocional. Amados, ¿fracasó la palabra de Dios para salvar a estas personas que vivieron en los días de Noé y en las ciudades de Sodoma y Gomorra? Esta respuesta, amados, la encontramos en las Escrituras a través del apóstol Pablo. Él dice en la carta a los Romanos 9:6 que la palabra de Dios no ha fracasado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. El apóstol Pablo está afirmando que la palabra de Dios no ha fracasado para salvar, que la promesa de Dios para salvar y dar vida eterna siempre ha estado y estará ahí para los hombres y mujeres que se arrepienten y buscan de Dios. Por eso es que Dios salvó a Noé y a su casa, a Lot y a su casa, pues ellos hallaron gracia ante sus ojos. El apóstol Pablo también afirma que la promesa de Dios a Israel no fracasó, pues solo incluía a los fieles de la nación. Esta promesa estaba destinada solo para el verdadero Israel, el Israel espiritual. Aquellos hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a la promesa, fieles al pacto, en obediencia a Dios. De la misma manera, amada iglesia de Cristo, la palabra no fracasó en los días de Noé. La Biblia dice en 2 de Pedro 2:5 que Noé fue un predicador de justicia, un pregonero de la palabra de Dios. Fueron estos hombres y mujeres quienes le dieron la espalda a la palabra de Dios, rechazaron la salvación. De la misma manera, la palabra de Dios no fracasó en los días de Sodoma y Gomorra. Dice Judas en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Santo y poderoso es el Señor. Ellos amaron más el deleite de los pecados y rechazaron la palabra de Dios. Tenemos que comprender, amada iglesia de Cristo, que la propia naturaleza de Dios exige que se castigue la maldad. Dios es un juez santo y justo.
Él no pasa por alto el pecado. Él ve toda la maldad, toda la injusticia e inmoralidad que se comete y la castigará a través de su palabra, como lo dice Mateo 10, 14 y 15. Si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad, que para aquellas personas que han rechazado la palabra, que han rechazado la salvación que Dios otorga a la humanidad. Los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios ha puesto en nuestra mente un tribunal que se llama la conciencia. Romanos 2, 15 y 16 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, en nuestros corazones, dando testimonio su conciencia, nuestra conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, conforme a la palabra de Dios. Amada Iglesia de Cristo, mantengámonos fieles a la palabra, en obediencia y rectitud de corazón. No nos apartamos del camino de salvación. La palabra de Dios no ha fracasado. Sigue salvando, sigue dando vida eterna, sigue dando luz en las tinieblas para aquellos hombres y mujeres que en un corazón contrito y humillado siguen buscando a Dios. Que Dios te bendiga, amada Iglesia de Cristo. Se despide tu hermano Javier Lituma. Hasta un próximo devocional.